México como una posible, ahí vimos una portada de una revista. En todo el mundo, sí. Claro. No en todo el mundo. Australia yo creo que no está en la noticia, pero eso. ¿Cambiamos de tema? ¿Les parece? Por favor. Cambiamos de tema y vamos a otra cosa totalmente distinta. El pasado jueves 30 de septiembre la democracia tembló en Ecuador. El presidente Rafael Correa estuvo retenido varias horas por la policía y debió ser rescatado por el ejército en medio de una infernal balacera. Karen, yo sé que hoy tienes tremendos protagonistas de esta noticia. Bueno, sí, Felipe. Fíjate que vamos a estar con dos personas, dos periodistas, dos colegas que estuvieron ahí in situ como testigos presenciales y privilegiados también de esta tremenda balacera. Arriesgando su propia vida. Arriesgando su propia vida en un momento en que se puso en jaque el gobierno del presidente Rafael Correa del Ecuador. Juego. Sí, señor. Ya, este es el... Los periodistas Hernán Higuera y Susana Morán cubrieron el enfrentamiento in situ y hoy nos cuentan su experiencia. ¿Cómo viviste ese día? Creo que ha sido el día más intenso de toda mi vida, periodísticamente hablando. Estábamos equipos periodísticos en los exteriores del área de emergencia del hospital de la policía, donde se encontraba hasta las 8 de la noche el presidente Rafael Correa. ¿Qué pasaba contigo cuando tuiteabas lo siguiente? Dios, empezó una intensa balacera, estoy en un baño. ¡Tranquilo, chucha! ¡Oye, no dispares! Mientras lloraba fue justamente cuando escribí ese mensaje por Twitter y creo que se reenvió por todo el mundo, por toda la red. Bueno, prácticamente están ya tomándose el hospital de la Policía Nacional, los miembros del Grupo Especial de Operaciones que van a ingresar a sacar al presidente de la República. Ahora sí nos cayeron más bombas. Me parece que los policías se agruparon y esto es una batalla. Cuéntanos cómo fue exactamente el momento del rescate del presidente Correa. Ahí está Alfonso, está el vehículo saliendo. Ustedes pueden apreciar. Levántate, levántate. Ya no hay. Vemos que un militar parece que cayó aquí justo. Prácticamente se cayó por toda la rampa. Ahí ustedes pueden ver, llegan dos uniformados a auxiliarlo. Esto es lo que impide que se retiren ya por completo. Bueno, yo estaba ahí por una asignación periodística que tuve desde la mañana. De repente llega el convoy militar y se desatan los disparos. Yo me quedo ahí porque no teníamos a dónde más correr. De hecho, cuando quedamos mi camarógrafo y yo, lo único que hacemos es ponernos a buen recaudo detrás de ese poste. Sin embargo, a Antonio Narváez, que es mi camarógrafo, le impacta un proyectil aparentemente de goma y él cae y deja la cámara en el piso. En medio de la balacera yo logro estabilizarlo, digo que se ponga boca abajo. Como teníamos la máscara antigas, entonces de alguna manera podíamos soportar la asfixia que esto nos provocaba. La cámara estaba apuntando al piso. Entonces de a poco me empiezo a acercar hacia la cámara y empiezo a levantarla. Es ahí cuando se empiezan a ver militares. Luego cojo el micrófono y empiezo a escuchar a Alfonso Espinosa, que sigue transmitiendo y me seguía preguntando al aire. Esa imagen en la que se ve al policía Froilán Jiménez me ha impactado mucho, me ha marcado mucho porque en ese instante yo siento la impotencia de no poder hacer nada por ese policía. Saber que entre hermanos ecuatorianos nos podemos llegar a matar y que uno puede quedar prácticamente en medio de las balas y dejar desamparada a una familia es muy doloroso. Hernán Higuera de Ecuavisa, sus imágenes dieron la vuelta al mundo y está también con nosotros Susana Morán, ella es del diario El Comercio del Ecuador. Bienvenidos. Oye, Hernán, cuéntanos por favor cómo ocurrieron, tú estabas con tu camarógrafo, entiendo que él recibe un balín, hay una situación tremendamente peligrosa. ¿Cómo fueron esos hechos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Completamente tensos, un pánico muy tenaz porque creo que ninguno de los ecuatorianos nos imaginábamos que una cosa iba a desembocar en lo que desembocó. Momentos de terror, de extremo miedo,
En verdad a mi camarógrafo le impactó uno de los proyectiles de uso urbano que inicialmente usaban los militares. Que son balines de goma. Balines de goma. Mi camarógrafo cae de donde estábamos cubiertos, era detrás de un poste de energía eléctrica, y pues se queda totalmente adolorido. Igual yo lo que hice es protegerme detrás del poste, pero ante los gritos de mi compañero acudo, le doy auxilio, lo estabilizo, los gases lacrimógenos eran intensos, y lo que hago es taparme con una máscara antigas que yo había pedido al canal al que me debo durante toda la mañana de protestas, y al final pues logro estabilizar a mi compañero pegándole bien la cámara, le digo que se ponga boca abajo y luego yo empiezo a hacer camarografía y también a relatar. O sea, la imagen del policía caído, el que fallece, esa toma es tuya. Sí, es un momento en el que yo levanto la cámara. Esa imagen es tremendamente dramática. Es una de las que más me ha impactado en todo lo que yo pude ver. Es una imagen que no la logro sacar de mi cabeza porque luego de que yo veo al policía caer, uno de mis compañeros que estaba conmigo como soporte técnico resultó herido. Luego de que terminó toda la balacera, voy yo a la sala de emergencia donde llevaron al policía y me entero que se trataba del cabo Froilán Jiménez, un policía que era mi amigo. Yo había hecho muchos trabajos antes con él. ¿Tú lo conocías? Yo lo conocía y me dolió mucho. O sea, lo que pasó en el Ecuador no debió haber terminado de esta manera. Ese porque policía, al final no se ha conseguido nada. Entiendo que no fallece al tiro, fallece después. Cuando él cae, logramos ver que él se mueve, coge su escudo antibalas y como que se intenta incorporar, pero inmediatamente cae. Murió ahí en la acera, como ustedes lo pudieron apreciar, y muy doloroso. ¿Tú te acercas a él? Es desesperante porque yo intento acercarme. Lo que pasa es que estoy primero con mi compañero herido, golpeado. Luego estoy atado a los cables que los tenía enredados por todo el cuerpo de la cámara porque estábamos transmitiendo en vivo y no sabía cómo moverme. Intento yo moverme hacia donde cae el policía y le digo a mi compañero, Antonio, incorpórate, levántate, vamos, levántate. Y estaba al aire y lo único que se me ocurrió en ese momento es pedir al aire que por favor se acerque una ambulancia o alguien. Como de hecho 5 minutos después llegó una ambulancia, si se ve la secuencia del video, llegó una ambulancia, pero ni siquiera la ambulancia se respetó, la balacera seguía. Si yo me movía un paso adelante, a la derecha, a la izquierda o hacia atrás, seguro me llegaba un proyectil, y ese era el temor que yo tenía, frente a la impotencia de no poder ayudar al policía. Bueno, y Susana vivió ese mismo episodio, pero de otra manera, como testigo también presencial, pero a ella se le ocurrió empezar a despachar a través de Twitter lo que estaba pasando. Cuenta un poco, Susana, porque tú quedaste en un baño, ¿no? Te parapetaste en ese lugar. Sí, exactamente. Yo había llegado al lugar de las protestas alrededor de la 1 de la tarde, y lo único que tenía para informar en ese momento era el celular. Solo cargaba ese día un celular. Nunca nos imaginábamos que iba a durar tanto y que iba a terminar en lo que terminó. Entonces yo solamente me dirigí con el celular y viendo la magnitud de lo que ya se estaba presentando, policías que estaban cortando las calles, que estaban lanzando bombas a los manifestantes que estaban llegando a las inmediaciones del hospital de la policía donde se encontraba todavía el presidente, pidiendo la salida justamente del presidente. Entonces se me ocurrió empezar mensajes casi cada 3 minutos informando el avance de las manifestaciones. Había mucha seguridad, los policías que estaban manifestando estaban justo en la parte exterior del hospital, entonces había un ambiente muy tenso y la prensa nos estábamos cuidando mucho de decir nuestras identidades y decir que somos medios en temor de represalias. Durante todo el día habíamos escuchado que habían pegado a compañeros periodistas, que les habían quitado el material, entonces tratábamos de ocultar que éramos periodistas. Perdón, ¿no? y toda esta situación con el presidente de rehén. Sí, el presidente estuvo ahí todo el tiempo. O sea, una situación de tensión Demasiado al tensa. máximo. ¿Fallecieron cuántas personas en todo esto? El dato oficial que tenemos hasta hoy es 8 personas fallecidas y más de 200 heridos. Mi mayor desesperación fue justamente cuando empezó la balacera. Los medios de comunicación habíamos logrado ingresar ya a los patios del hospital de la policía donde se encontraba el presidente Correa y estábamos esperando una posible salida de él por la sala de emergencia, por el área de emergencia. Todos nos encontrábamos ahí, estábamos tomando fuerzas porque había sido una cobertura muy extenuante.
hacía demasiado frío en Quito, creo que fue una de las noches más frías que yo he sentido en mi vida. Y estábamos recorriendo los lugares, esperando la salida del presidente, y de pronto escuchamos detonaciones, disparos. No sabíamos de dónde habían venido, no sabíamos dónde comenzaron, pero quienes estábamos ahí salimos despavoridos porque es muy tensionante estar en un momento así. Y con un compañero fotógrafo del diario que se llama Vicente Costales, subimos unas gradas que estaban por esa zona y buscamos refugio, ¿no? Y lo primero que encontramos fue justamente un baño. Ahí nos encerramos en ese baño y empezamos a rezar. Mi compañero me tomó la mano y ahí empecé a llorar. Y cuando estaba llorando, escribí que había ya empezado una balacera intensa y pedí a la gente que por favor rece porque no sabíamos en qué iba a terminar, ¿no? Tenía compañeros abajo que se habían quedado prácticamente desprotegidos, habían pacientes en el hospital. Recordemos que el lugar en el que se dio los hechos era una zona en la que había 2 hospitales y había además un edificio de consultorios médicos. Y además el resto de edificios era una zona residencial. Pero si fue dramático el momento, lo que descubrimos días después con unos audios que empezamos a escuchar, sí, era que el objetivo era aún más dramático. Quiero que pongamos atención a lo que vamos a escuchar y ver a continuación. A Correa para que se acabe esto, acá mate a Correa y se acabe esa protesta. A ver, compañeros, no hablemos de asesinatos. Somos policías, somos representantes de la autoridad. Maten al hijo de puta de Correa. La ira de los policías fue subiendo de tono. Y es después cuando ya empezaron a circular los rumores de que venía un grupo de militares, pues cuando la policía se torna mucho más violenta. Y empiezan los disparos. Dice, dispárenme, ¿en qué momento ocurre eso? Ocurre en la mañana. Ustedes como periodistas que cubren este tipo de hechos, ¿les parece que fue un poquito provocador el presidente Correa? Yo creo que sí. En vez de apaciguar los ánimos.